Cristo, el que salva, proclámalo. La esperanza está en él. La esperanza, Cristo, luz del cielo, proclámalo con fe, proclámalo con alegría. Rey eterno, Hay esperanza, iglesia. amigo Él es el que fiel. salva. Cristo, El que salva, oh, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Escucha esto. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará del cielo. Cántale hasta el otro lado, ven. Porque somos de su luz, aunque haya oscuridad, espera en él, pronto amanecerá. Sientes como el viento cambia, un día nuevo pronto vendrá, y la atmósfera se rompe, a un nuevo mundo vida dará. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantaré hasta el otro lado, ven. ¡Vamos arriba! Oh, 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 Sientes como el viento cambia, un día nuevo pronto vendrá, y la atmósfera se rompe, un nuevo mundo vida dará. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará del cielo. Cantaré hasta el otro lado, ven. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Voces! ¡Vamos! Escucha esto. Siento que la oscuridad pronto terminará. ¿Crees eso? Siento que la oscuridad pronto terminará. Siento que la oscuridad pronto terminará. Siento que la oscuridad pronto terminará. Vamos, dilo. Siento que la oscuridad pronto terminará. Siento que la oscuridad pronto terminará. Oh, 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 oh. Danzaremos, la tierra ecuará del cielo. Cántale hasta el otro lado, ven. Deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Cantaremos, danzaremos,
está en él. Solo la iglesia canta. Cristo. Amigo fiel. Vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia, por favor. Juan 19, ahí está. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre, en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gracias, Dios, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Este texto, olvidé que esta lectura la tenía otra persona. Bueno, después de leer este texto tan hermoso, quiero compartir el título de este mensaje es: el Señor Jesús terminó el plan. El Señor Jesús terminó el plan. La palabra consumado tiene que ver con terminar algo. La palabra consumado tiene que ver con completar algo. La palabra consumado también tiene que ver con pagar la totalidad de una deuda. Esto fue lo que quiso decir el Señor. Consumado es. Volvemos a poner el versículo inicial, el 28, cuando dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, ya estaba todo terminado, dijo la última frase que él iba a decir estando vivo. Fue la última frase que salió de su boca. Y para que se cumpliese la escritura, dijo: tengo sed, porque en el libro de los Salmos dice que le iban a dar vinagre en lugar de agua. Así está escrito. Dice que lo dijo para que se cumpliese esto que estaba escrito. Impresionante, impresionante que el Señor tenga ese cuidado tan maravilloso, que estaba escrito que delante de su necesidad, delante de su sed, le iban a dar vinagre. Y así fue. Así fue, le alcanzaron y él tomó ese vinagre. Diferente a otro texto bíblico donde rechazó otro tipo de vinagre que estaba combinado con otra sustancia que adormecía a las personas para soportar el dolor. Especialmente se lo daban a la gente que iba a ser crucificada. Pero no es este el vinagre que causaba ese adormecimiento. Este vinagre era solamente vinagre y él en esta ocasión lo tomó. En la ocasión anterior, cuando iba acompañado de una sustancia para mitigar el dolor, él no lo recibió. Pero ahí dice: sabiendo Jesús que todo estaba consumado. Qué impresionante, que todo estaba terminado, que él ya había terminado la obra, que le faltaba solamente morir. Ya había dado la vida, ya estaba en la cruz, ya había sido torturado, ya había sido golpeado. Él ya había hecho todo por nosotros, todo. Él ya había entregado la vida misma. Solo le faltaba entregar el espíritu y lo hizo. Ya el versículo final, después de que toma el vinagre, dice y entregó el espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Recuerden que el Señor un día dijo: a mí nadie me quita la vida, yo de mi voluntad la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor dijo: nadie me quita la vida. El Señor, su espíritu no fue arrebatado, su espíritu no le fue quitado. Él entregó el espíritu. Él se entregó por la humanidad. Él se entregó por cada ser humano. Él se entregó por cada persona. Él se entregó por mí.
Él se entregó total por mí, por usted, por cada uno de nosotros. Se entregó sin medida, totalmente. Pasó esa tortura que lo hizo sufrir mucho. Antes de la tortura, porque así le quiero llamar, porque no tiene otro nombre en esencia, o tiene otros, pero en realidad es una tortura lo que él vivió. Los golpes, la cantidad de golpes, la cantidad de heridas, las espinas de esa corona, todo. Cuando los clavos atravesaron sus pies y sus manos, una tremenda tortura. Todo era parte de un plan. Todo era parte de un plan para llevar el pecado. Todo era parte de un plan. Cuando Jesús entrega su vida y está lúcido, totalmente lúcido. Científicamente está comprobado que cuando las personas mueren con mucho dolor, pierden su claridad, empiezan a tener falta de claridad en sus pensamientos. Usted ve una persona que está agonizando y normalmente habla cosas incoherentes, normalmente no sabe lo que hace, no sabe lo que dice. Recuerdo perfectamente, y lo digo con dolor, vi a mi mamita que jamás perdió la lucidez, una mujer con una memoria impresionante, una mujer que hasta un día antes de partir o 2 días antes, mi mamá le contaba a uno con detalles, cosas de años atrás, de la familia, de experiencias. Ella se acordaba de todos los nombres, ella memorizaba todo, ella memorizó la Biblia impresionante como pocas personas yo he conocido. Mi mamá memorizó la Biblia de una forma impresionante, no tenía que buscar, no tenía que ir a una concordancia. Uno le contaba a la mamita algo y ella me daba 5 textos bíblicos así, como una ametralladora, decía, lea esto y esto. Cuando yo le decía, mamá, ore por mí, que está pasando esto en mi vida, está pasando esto en la iglesia. Y ella no tenía que buscar, ella tenía de memoria todo. Pero unas horitas la vi antes de partir y me preguntaba cosas incoherentes y decía cosas como si estuviera viendo, cosas que no son. Y así estuvo mi mamita. Las personas aclaro, ella fue sana, ella nunca sufrió ninguna enfermedad, ninguna. Nunca jamás dependió de ninguna medicina, nunca jamás tuvo ningún problema de nada, absolutamente nada. Ella un día se enfermó y al otro día se fue con el Señor, se la llevó el Señor. Pero en esos últimos momentos donde estaba en una crisis de agonía, ella ahí perdió la lucidez de una forma extrañísima. Y los científicos dicen que cuando la persona pasa mucho dolor y todo esto, pierden la lucidez. Aquí vemos a un Jesús sabiendo lo que hace, sabiendo cuánto dolor tendría en ese momento, pero Él está lúcido, Él está consciente. El amor que tiene por nosotros, el amor que tiene por cada ser humano, lo tiene absolutamente consciente. Él sabe lo que está haciendo. Y le repito, cuánto dolor acumulado tenía en ese momento, después de todo, como le arrancaron la carne, como lo dejaron una sola llaga, dice Isaías 53. La palabra en Isaías 53 no dice que él tuvo varias llagas, dice que tuvo una sola. Todo su cuerpo era una sola llaga. Todo su cuerpo, su rostro, su cabeza, sus pies, sus manos, todo, absolutamente todo. Él fue golpeado muchísimo. Aún dice la palabra que le arrancaron la barba cuando se burlaban de él, diciendo, sana, ¿cómo? Viva el rey, le decían los soldados, y le arrancaban la barba. Y así, y los golpes cuando le taparon su rostro, y hicieron una fila los soldados que lo torturaban en privado, hicieron una fila y lo golpeaban en la cara, puñetazos, uno a uno. Por usted, por mí, es algo tremendo. Y le decían, si eres rey, y si eres Cristo, y si eres Salvador, adivina quién te pegó. Porque le cubrieron con su propia ropa, le cubrieron el rostro y lo golpeaban. Hombres muy fuertes. Así que por eso dice la Biblia que él, cuando murió, él quedó sin facciones. Cuando usted lee Isaías 53, dice que quedó sin parecer son facciones. No le quedaron facciones. No, era una masa total. Así de que no podemos hacernos imágenes, ni siquiera, le repito como lo he hecho otras veces, ni siquiera nos recordemos ese rostro bonito, esa nariz bonita del actor que hizo aquella película tan bonita, tan hermosa. No quedó así el Señor, no quedó con esa mirada, ni con esa nariz, ni con esos pómulos. Él quedó
una masa impresionante. Dice, nadie lo desearía si fuera por sus facciones. Quedó sin atractivo, dice la Biblia. No atraería a nadie. Por eso es que nuestra mente humana se inclina a hacer rostros con ciertos rasgos en su rostro, porque esos rasgos de aquel actor o de las imágenes que conocemos son rasgos como de personas espirituales. Son rasgos que tienen una mirada de bondad. Note que no puede ser cualquier tipo de rostro, porque nuestra humanidad demanda que sea algo así, que nos transmita paz ese rostro. Pero no fue así nuestro Señor en la realidad. Necesitamos entender. Y estando en esa condición, dijo sabiendo, ¿no? Consciente, procesando todo, pensando todo, calculando todo de manera amorosa, desbordante amor. Dijo sabiendo que todo había sido consumado, que terminó, que ya estaba en el fin, solo le faltaba entregar el Espíritu. Dijo la frase para que se cumpliese la última profecía de todas las que se cumplieron. Todas se cumplieron. Faltaba que se cumpliera la última profecía de la Biblia para él. Y dijo, tengo sed. Y en ese momento, él hizo cumplir eso, que le acercaban en una vara allá un poco de vinagre. Y tomó de ese vinagre y entregó el Espíritu. Y cuando el Señor dice consumado es, una vez más, para que nunca más se le olvide, y hoy sea el día que quede esto grabado en nuestros corazones. Consumado es, he terminado la deuda, he terminado la obra, he pagado la deuda, acabé, completé, ejecuté el plan. La palabra de Dios, si quiero leerlo acá, nos dice que esa palabra consumado, quiero leerle un poquito del significado del griego que el Señor usó en ese momento. Significa terminar, completar, ejecutar, concluir, descargar, pagar, satisfacer, acabar, consumar, completamente, cumplir. También significa, viene de otra palabra que significa un último detalle de todo el proceso profético. También significa esto. Consumado es terminar un propósito. Consumado también tiene que ver con un impuesto o una tasa para pagar a un gobierno los tributos, los impuestos. También significa propósito. Solo aparece ahí consumado es, pero también aparece en Hebreos 12:2 también aparece, y no lo vamos a leer, pero usted se acuerda que dice que Jesús es autor y consumador de la fe. Consumador también significa alguien, un completador, alguien que completa algo, consumador de una obra perfectísima. El Señor es designado en Hebreos 12 como un completador. Y qué impresionante que hoy usted y yo escuchemos aquí que Él completó algo a nuestro favor, que nada quedó incompleto. ¿Cuántos pueden en este momento agradecerle a Dios? Nada quedó incompleto, todo quedó perfecto. Si usted tiene alguna percepción, alguna sensación de que algo no está bien, que algo falta, recuerden, uno mira algo, una decoración, uno mira algo que le pide una opinión, y en ocasiones uno dice, le falta algo, algún diseño, alguna combinación de colores, alguna comida, alguna decoración. Uno dice, le falta algo. A veces uno admira el esfuerzo de gente que coloca una empresa, un negocio, y se ve que invirtieron dinero. Ayer justo pasamos por un negocio muy bonito, nuevo, y con muy buena voluntad. Inclusive la persona empleada o dueña, no sé, salió afuerita del local con unas copitas pequeñas, dando a probar unos jugos naturales, unas combinaciones naturales muy ricas, muy buenas. Y miramos y vimos el esfuerzo de esa gente, cómo decoró. Y Esteban dijo, yo también compartí eso, le falta algo de vida. Uno tiene esa sensación, como cuando uno sale de la casa y dice, algo se me olvidó, siento que se me quedó algo. Y cuando hay esa sensación, pues nos pone a pensar,
Pero en esta ocasión yo le quiero decir a todos que con el Señor, nuestro Dios, tenemos que ya mirar cómo apropiarnos de esa totalidad de lo que ya Dios hizo por nosotros. Cómo apropiarnos, cómo llevar a la casa la totalidad de la bendición, amén. Que uno no esté como con esa sensación de que algo falta, de que algo no anda bien, porque Dios todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo perfecto. Es más, se fue. Solo estuvo unos 40 días más y se fue. Terminó su obra. Él la completó. Vamos a ir a un primer punto que se llama la hermosa voluntad de Dios. La hermosa voluntad de Dios. Recuerden que consumado es el pago de una deuda. El pago de la deuda, de todas las deudas, absolutamente todas las deudas que tengamos. Yo ayer caminaba por ahí y pensaba que tengo deudas pendientes, tengo deudas, no solo de dinero, que tengo deudas pendientes. Entonces vino la pregunta a mi corazón: ¿por qué tengo deudas pendientes si Él pagó todo? ¿Por qué tengo deudas pendientes? Sobre todo las que son de índole moral, espiritual, afectivo, relaciones interpersonales, perdón y tantas otras cosas. Y me puse a pensar que con Dios es absolutamente necesario hacer un acto formal de recibir el paz y salvo. De hecho, alguna vez me aconsejaron pedir paz y salvos. Inclusive alguna vez estuve en la DIAN haciendo un trámite y dos funcionarios me dijeron: usted, luego de hacer todo esto, tiene que solicitar formalmente un paz y salvo, porque sucede que si hay un desfase en lo que yo le estoy diciendo y usted paga 300,000 pesos a la DIAN y eran 312,000, esos 12,000 quedan vivos, me explicó. Quedan vivos y eso se va acumulando y eso va generando, eso va generando un interés y eso hace que le accionen. El interés es lo de menos porque no es tan grande, pero le van a cobrar una multa cuando se den cuenta que usted no estaba a paz y salvo, con ese paz y salvo en la mano. Y fue la segunda vez que me aconsejaron. Allá en la DIAN, dos funcionarios en un mismo día me explicaron muy bien. Me dijeron: mire, esto no es seguro, estos sistemas, usted le dicen pague tanto, pero usted tiene que asegurarse. Es más, me dijeron siempre pague un poquito más cuando es un tipo de pago. Me dijeron redondee siempre, pero aún así pida el paz y salvo, porque si usted lo pide va a salir que debe 12,000 pesos. Y usted los paga y terminó el asunto. No los paga y el año entrante paga una multa de 250,000 pesos porque no está a cuentas con la DIAN, la multica. Entonces yo me puse a pensar que nosotros tenemos que recibir formalmente de la mano de Dios, de una manera espiritual que la Biblia nos dirige cómo, de forma sencilla, gracias a Dios, cómo tener ese paz y salvo en la mano. Y el Señor es clarísimo cuando dice que confesemos nuestros pecados para tener ese paz y salvo, que nos apartemos de lo que estamos haciendo mal para tener ese paz y salvo, que no dejemos pecados sin confesar. Podríamos alucir de forma un poco inadecuada y con cierto misticismo: pero Dios sabe todo y yo me he arrollado, y lo hemos hecho. De decirle: ay, perdóname por todo. A veces pedimos un perdón general también, porque es cómodo decirle a todos: me perdonan, por favor perdónenme lo que hice. Y a veces cuesta ya persona a persona. Y dice la palabra en Santiago que cuando estamos enfermos nos confesemos los pecados unos a otros para ser sanados. Nos confesemos los pecados unos a otros, directamente con las personas afectadas, directamente con las personas que han sido afectadas por mi pecado. Y las personas que han pecado contra mí deberían también revisar y tener un perdón ahí mutuo. Muy bien, vamos a Romanos 13.
la hermosa voluntad de Dios. Romanos 13, versículo 7. Dice, pagad a todos lo que debáis. Amén. ¿Qué opina de este mandato? Pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Aleluya. Esta palabra es clara, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Y yo me pregunto, ¿cuántas deudas tenemos por ahí vivas? ¿Cuántas deudas? Cuando uno debe algo, la teme. El que la debe, la teme. Uno, cuando pasan ciertas cosas, es como el niño que hizo un daño en su casa, el niño que rompió algo en su casa, y tenemos la tendencia a esconder, tenemos la tendencia a no decir, yo rompí esto. Entonces se esconden los pedacitos y comenzamos a actuar muy mal, porque un niño, ¿qué puede hacer? O nosotros los adultos. Voy a decirlo como un niño, luego digo cómo hacen los adultos. Un niño hace que, agarra los pedacitos, no deja ningún rastro y hace algunos cambios. Inclusive se puede hacer cambios ahí y hasta, qué sé yo, cambiar el lugar de la mesa de las cosas. Y la mamá viene y le dice al hijo, uy, ¿qué le pasó? Usted nunca hacía esto. No, mamá, que yo quiero ver la casa mejor. Entonces cambió las cositas y solo para que no noten la falta de lo que rompió. Pero cada vez que se habla, por ejemplo, si fue un jarroncito, cada vez que se habla de jarrones suda y quiere cambiar el tema. No quiere que se hable más de ese tema. Y por ahí si tiene algún hermanito de esos que es bien vivito, le dice al hermanito, usted lava la loza hoy. Entonces él le dice al otro, lávela usted. Y el otro dice, no. Y dice, le digo lo del jarrón a mi mamá. Y ahí va y lo hace. Está chantajeado hasta que se descubra, hasta que se perdone, hasta que pague. Amén. Está atormentado hasta que pague. Entonces, si todo está pagado, ¿por qué seguir sufriendo? Si todo está cancelado, ¿por qué seguir con deuda? Entonces, ¿qué puede hacer un niño en un momento dado que quiera no estar atormentado 1 mes, 2 meses, 5 meses? ¿Qué puede hacer ese niño? Ese niño puede confesar. En un momento dado decirle, mamá, quiero que me perdones, sucedió esto, yo desobedecí, tú me dijiste que no jugara con la pelota dentro de la casa, lo hice, se rompió tal cosa. ¿Es posible que lo disciplinen, le den un poco de vara o no? No se sabe, pero ese día muere ese asunto. Amén, porque confesó. Amén. Vamos a estar pendientes de este tema. A mí me sobra la plata. Yo tengo plata en todos los bancos. Vean cómo me sobra la plata. No. Aquí está. Pues hay más en los bancos. Bueno, como les decía, a mí me sobra la plata. Vean, esta ropa es europea. Yo no tengo nada de deudas. Vean, si quieren se la regalo. Tomen esa plata. Bueno. ¿Cómo andas, Juanchito, hombre? ¿Qué pues, qué? mijo? Te cortaste ese greñero, qué bien, Ya, papi. ya tocaba. ¿Y cómo vamos? Bien. ¿Bien? ¿Qué necesitas? Sí, dígame. Juanchito. Con ellos. ¿Con quiénes ellos? Ellos. Chévere, mijo. Mandando- Yo pues, Juanchito, mira que me mandaron que vos tenés unas deudas. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Estoy lleno de plata. ¿Cuál plata, mijo? ¿De qué deudas Mira, me viene a hablar? me mandaron a cobrarte unas deudas, entonces, que por favor nos colabores. No, pero yo no tengo nada de deudas, ¿no le digo? Yo tengo un montón de plata en sagrado los rostro bancos. tan bello el mío. Mira que si vos, mira. Acá dice que vos sacaste plata hoy a las 9 de la mañana, la semana pasada a las 12 del mediodía. Mira, Juancho Correa. Pero yo debo todo eso. No, pero
¿Cómo? Ahí está, mira. Si quieres, yo pago todas esas vainas. No, pero es que yo no sabía que debía todo eso, ¿no? Pero, ¿cómo? Yo no debía todo eso, dígame usted, ¿cómo? Juanchito, mira pues, si vos te dispones, vamos y hagamos esa vuelta rápido, que el Señor ha puesto en mi corazón pagar todo eso. Pero, ¿Estás dispuesto? ¿de verdad, de verdad? Utiliza bien la cabeza, que no es solo para peinarse. Ay, esto no es momento de reírse. Yo no sabía que debía todo eso. Mira, Juanchito, vamos ya para el banco, que Dios ha puesto en mi corazón pagarte todas las deudas. Bueno, Vamos que el Señor ha puesto eso. Vamos pues, Juanchito, vamos papi, vamos. Vamos a escuchar una lectura en este momento, va a estar en pantalla, sígala con cuidado, esta lectura, por favor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, ahí está un tema de deudas. Esta ilustración que hicieron estos preciosos jóvenes apunta a una cosa que yo me he dado cuenta que sucede, iglesia. Sucede mucho, y no sucede a la mayoría. Poca gente conozco consciente de lo que debe. Nosotros tenemos una percepción muy equivocada, y nuestro enemigo quiere alimentar eso, que nosotros no debemos tanto, que no tenemos tantas deudas. En este mundo está la gente que se cree buena. No hay bueno ni uno, dice la Biblia. Pero en este mundo hay bastantes personas, y ellos hacen derroche de su bondad. Ellos dicen: yo no le echo mal a nadie. Dichos populares como: no robo, no mato, más bien he hecho todo el bien que puedo. Y uno encuentra ese tipo de personas que tienen una percepción de las deudas muy equivocada, y piensa que debe muy poco o debe casi nada, porque se compara con otros. Yo no robo, yo no mato, yo no he hecho lo que hacen otros que hacen cosas terribles. Y esas personas no son conscientes de la inmensa deuda que hay delante de Dios. Este texto, el primer versículo que fue leído, dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y le trajeron a uno, ¿verdad? ¿Cuánto le debía a este, por favor? ¿Cuánto, iglesia? 10,000 talentos. Esto, haciendo una conversión, bueno, me apoyé en 2 personas, voy a decir una cifra aproximada. Esto haciendo una conversión, teniendo en cuenta un talento, cuántos días de jornal son, porque se medía en ese tiempo por denarios las cosas. Un día se le pagaba a un trabajador un denario, convirtiéndolo a talentos, entonces son X cantidad de talentos.
pero haciendo una conversión lo más aproximado a nuestros días, eso equivale a 60 millones de dólares. Sí, 560 millones de dólares. Eso equivale, esta parábola el Señor pone una cifra, la cuantifica, y es muy alta la deuda, muy alta, casi 600 millones de dólares. Es esta deuda del primer deudor, y el Señor quiso arreglar cuentas. ¿Qué representan esa cantidad tan impresionante? Casi 600 millones de dólares. Representan las deudas que tenemos con Dios, representan las fallas que hemos tenido en nuestras funciones, representan nuestros muchos pecados que hemos cometido. El pecado más frecuente que me preocupaba y ya no me va a preocupar más, porque hoy lo vamos a entender claramente, es el pecado de omisión. Dice la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. El pecado de omisión es muy engañoso, porque la persona dice: yo no he hecho nada. Y ese es el problema, que no ha hecho nada pudiendo hacer mucho. ¿Me comprende? Ese es el problema. Y la persona dice: yo no he hecho nada. Se lava las manos y tiene esa posición de: yo no hago ni bien ni mal. Pero al no hacer el bien, todo el bien que podemos hacer, al no hacer todo el bien que Dios nos envía a hacer y nos da el poder para hacerlo, comenzamos a entrar en un pecado muy tremendo. Porque ese pecado genera muchas cosas. Ese pecado, como lo decía el predicador aquí el miércoles, cuando alguien, en vez de hablarle a una persona del plan de salvación, lo idolatra, y por esa persona deja a Dios, por esa persona se va enfriando espiritualmente, le está impidiendo a esa persona que conozca el plan de Dios, porque lo está involucrando en pecado, porque está con esa persona en un punto de algún tipo de pecado, y ese pecado le trae muchas consecuencias a ambos. Y la persona con la que peca, no hay como hablarle de Dios, no hay como decirle que hay un plan de salvación. Así que comenzó pues, y comenzó por que le debía 10,000 talentos. Me llaman la atención los versículos que siguen, porque es muy importante que entendamos que dice: a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos. Aquí es donde entra algo que a mí me apasiona. A mí me apasiona este tema, y es una causa que tengo en el corazón, y la voy a vivir cada vez mejor con la ayuda de Dios. Y es la familia. La familia recibe las consecuencias del pecado. La familia no queda por ahí, no existe tal cosa como: es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, es mi vida. Así, una persona muy cercana, yo le escuchaba que decía eso. Le decía a los papás: es mi vida. Pero a los papás los hizo sufrir muchísimo con el tema: es mi vida. Pero cuando uno hace cosas, se involucra toda la familia. Aquí la consecuencia la va a recibir todo el mundo, esposa e hijos. Note cómo Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto es gravísimo. Nosotros tenemos que pensar en nuestros hijos. Nosotros tenemos que pensar, algo que nos tiene que hacer frenar la carrera loca del pecado es los hijos. Debería hacernos frenar Dios, pero mientras nos enamoramos más de Él, mientras nos enamoramos mucho de Él, por los hijos deberíamos parar cualquier tipo de orgullo, cualquier tipo de manifestación de pecado, cualquier cosa que nos haga rebeldes delante de Dios. Deberíamos frenar lo que sea por la descendencia. Y los que tenemos nietos, por los nietos. Eso debería ser algo que no negociable. Deberíamos pagar rápidamente y permitir que esa deuda sea pagada. En este caso, note la ilustración de estos dos jóvenes. Uno percibe que no tiene deudas, el otro le muestra y comprueba que tiene una gran deuda y se angustia. Tiene una gran deuda. Es lo que más nos conviene en un momento dado. Yo ayer caminando le decía a Dios, hablando, le decía: Señor, ¿cómo hago? Y me hacía caer en cuenta a mi Padre Celestial, que yo debo pedir perdón por cosas que o no pedí perdón, o pedí un perdón muy superficial. Entonces, caminando, le dije: Dios, ¿cómo hago para pedirle perdón a mis padres que ya no están en esta tierra? Y le dije: perdóname tú, Señor, y dime cómo sentir ese perdón, porque no los honré.
Si yo no honro a mis padres y no los honré lo suficiente, me acordé un poco tarde, los honré un tiempito, pero yo me acuerdo que yo los deshonré fuertemente, fuertemente. Si yo no arreglo esa deuda, mis 3 hijos tienen el virus dentro de su cuerpo de deshonrar a sus padres. Lo tienen y luchan con ese virus, que es un virus espiritual. Luchan y guerrean con ese virus y no tienen cómo vencer tan fácilmente, a menos que comprendan muy bien la gracia de Dios, que es lo que estamos intentando hacer hoy. Comprender muy bien la gracia de Dios para no estar con deudas vivas más, ni una más. Amén. Recibir el pago de toda esa, el perdón, el pago que el Señor hace por todas esas deudas. Así es de que si mis hijos de alguna forma no nos honran como debe ser, ellos, 2 de mis hijos ya tienen hijos. Así es de que eso se va a reflejar en ellos también. Y van a comenzar a operar en ese virus. Van a comenzar a operar en esa maldición. Y entonces ya hay problemas en la casa, hay dolor. Y comenzamos a reclamarles: usted no me honra. Pero es que nosotros tampoco honramos. Y somos personas que estamos sujetas a la ley de siembra y cosecha. Nosotros no podemos aspirar a una cosecha buena a menos que sembremos lo bueno. No podemos decir: Señor, haz una excepción conmigo. Hay una excepción, yo siembro lo malo, pero yo quiero recoger lo bueno. Eso no existe. La palabra de Dios dice: todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. No hay cómo escapar a esa ley. La forma de escapar es solo una, y es como Dios dijo. Humanamente no hay cómo escapar, pero como Dios dijo, y es dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, comenzar y hacer memoria a cuántas personas le tenemos que pedir perdón, a cuántas personas tenemos que restituir, qué cosas no están bien arregladitas, como los hombres, ese hombre, Ladián y otro, no me acuerdo si era, fueron 2 funcionarios, fueron 2, y uno me explicó muy bien. Dijo: si usted le queda una deuda acá, luego viene una multa, y uno puede haber hecho esto. Yo hablo con personas y normalmente es difícil hablar estos temas, y es un choque, siempre es un choque. Nunca ha sido un tema fácil. Le digo a las personas: póngase a cuentas con Dios, y me abren los ojotes y se ponen iracundos y dicen: yo ya le pedí perdón a Dios muchas veces de esto, muchas veces, y ya, y se ponen enojados y dicen: usted me está tratando de hacer sentir culpable, usted está tratando de hacer algo, usted está hablando de parte del diablo porque me quiere hacer sentir acusado. Y no es cierto, no es cierto. La idea es lo que me dijo el funcionario de la DIAN: asegúrese que no le quede una colita de deuda, que no estemos por ahí accediendo a un perdón incompleto, a una confesión incompleta, a una confesión con justificación. Mira, yo te hice esto, pero es que ese día me habían hecho aquello. Y no es así. Es sin justificación. Es reconocer cuando hacemos mal y punto. No más. Reconocer cuando hacemos mal. Y ahí está Dios listo a ayudarnos. Como esa ilustración de los jóvenes. Le dice: yo te quiero pagar la deuda, vamos. Y esa es cuestión de aceptar el asunto. ¿Quién va a creer que la aceptación juega un papel tan importante en la salvación? La aceptación es clave. La aceptación es el todo de la salvación, porque Dios necesita que aceptemos la oferta, que aceptemos el amor, que aceptemos la salvación. Dios necesita que aceptemos. Es algo vital para el creyente. Necesitamos aceptar. Por eso les decía hace poco, cuando la Biblia habla de la armadura de Dios y llega al punto del yelmo de la salvación, cuando dice la fe, dice: tomen el escudo de la fe, tomen el cinto de la verdad, tomen. Cuando llega al casco de la salvación, dice: y acepten el casco de la salvación. En la versión textual, acepten. La aceptación cuesta. Nos parece exagerada la generosidad de Dios y decimos: no puede ser tan fácil, no puede ser tan generoso, no puede ser así nomás. Prefiero latigarme un poco, prefiero atormentarme, prefiero pensar que tengo que hacer ciertos sacrificios para que Dios me perdone. Nosotros tenemos que acceder al perdón de Dios porque está al alcance. De cualquier cosa que usted haya hecho, Dios lo puede perdonar con mucha facilidad si tomamos el camino correcto. Amén. Aquí, por acá anda Dios con el paz y salvo de cada uno. Por acá anda el Espíritu Santo.
En este culto está el Espíritu Santo. Y está ahí mostrando con amor y tal vez tratando de provocarnos de ese paz y salvo. Y nos dice, ¿lo quieres? ¿Lo quieres? Claro. ¿Y cuántas deudas tenemos? Muchas. ¿Cómo nos hacen sentir las deudas? Muy mal. Muy mal. Las deudas son espantosas, son el tormento. Cuando eso lo vivimos en cuestión de dinero, sabemos cuánto atormenta una deuda. Eso es muy fuerte. Las deudas morales, las deudas de haberle fallado a la familia, las deudas de haber maltratado al ser que Dios nos dio, a un esposo, a una esposa. Las deudas con los hijos. Las deudas con los hijos. Saber que les hemos fallado. Personas que no son pocas, son la mayoría, pierden el control delante de un niño pequeño y dicen, ya, me voy de esa casa. Y el niño está ahí escuchando. Está ahí. Está ahí. Y después no se va. Era un momento de ira, pero ya dejó una marca en el corazón del niño. Tiene una deuda con ese niño. Y hay que pagar esas deudas. Esas deudas, Dios nos ayuda a pagarlas. Nosotros hemos dejado herida a mucha gente en esta tierra. Mucha. Por imprudencias, por descuido, por ser indolentes, por ser distraídos. Hemos dejado a gente ahí como esperando algo de nosotros, un saludo, lo que sea, una palabra. La hemos dejado ahí. Nosotros hemos herido mucha gente. Nosotros tenemos muchas deudas. Pero aquí está hoy Dios con su palabra, con su verdad. Amén. Dice la palabra que luego que Dios, ese hombre, ese rey dijo, métalo a la cárcel y a toda su familia. Dice que él rogó y se humilló. ¿Y qué dice? Que aquel hombre movido a misericordia. Movido a misericordia. Qué cosa tan linda. ¿Quién tiene la mayor misericordia en este universo? Dios. ¿Quién tiene la mayor misericordia? Dios. Amén. Dios es movido a misericordia. Él quiere que estemos a cuentas. Él no le gusta que nos sintamos endeudados. Él no quiere que sigamos endeudados. Él dice, no le debáis nada a nadie. Esa es la perfecta voluntad de Dios, la hermosa voluntad de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, ya lo hemos leído, que ese hombre salió de ese momento tan difícil. Salió y vino y se encontró con uno que le debía 100 talentos, que son menos de $1,000. Menos de $1,000 son esos 100 talentos. Y dice que lo agarró y le dijo, págame. Y el otro hizo lo mismo. Se humilló, le dijo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero dice que no quiso y lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Y cuando lo mandó a la cárcel, llegó a oídos del rey. Y le dijeron, mira, aquel hombre que le perdonaste esos 10,000 talentos, no perdonó a uno que le debía 100 denarios. Y lo manda a llamar el Señor. Y le dice, compadre, resucitó la deuda. Me debes todo otra vez. Y ahora sí, a la cárcel. En manos de verdugos, perdón. En manos de verdugos. Porque como Dios no la cambia, no dice, ya te perdoné de la cárcel, te mando a la cárcel. Dice, no, ya cumplo mi palabra, ya no vas a la cárcel. Pero quedas en las manos de verdugos por no perdonar. Recuerde que verdugo significa alguien que hace justicia sin misericordia. Esa es la palabra verdugo. Se lo entrega a verdugos y se le resucita esa gran deuda, hermano. Yo no sé cuántos hemos estado en ese juego, me imagino que todos. Fuimos perdonados, no perdonamos, se nos reactiva la deuda. Otra vez perdonamos y, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Y es que ¿sabe qué es lo grave? Que cuando uno no le otorga el perdón a alguien, lo lleva a la cárcel. Mire, cuando hay alguien que hay que luchar porque nos perdonen. Porque cuando alguien no nos perdona y es verdad lo que le hicimos y no nos otorga el perdón, esa persona está en manos de verdugos. Pero a mí esa persona me tiene en la cárcel. Es fuerte ese tema. Ese tema hay que saberlo romper en la iglesia del Señor. En la sociedad hay que saber romper ese tema. Eso no es así de fácil. Como que, no me perdonó allá él. No. Nos tiene en la cárcel el personaje. Por eso hay que buscar el perdón. Por eso hay que buscar estar a cuentas con todas las personas.
Por eso hay que confesar el pecado. Por eso dice la palabra, si traes tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Ve y pídele perdón, porque si no queda eso ahí. Y no nos gusta estar en la cárcel, pero todos los que estamos aquí sabemos lo que es estar en la cárcel espiritual. Que ni para allá, ni para allá, ni para adelante, ni para atrás. Y uno está metido en una celda pequeña. Y uno dice, quiero salir de esta, y no sale. Quiero otro estilo de vida, no salimos. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho ir a buscar a la persona y decirle, perdóname, te hice esto. Yo hice esto contra ti, yo hablé así, yo me porté mal, perdóname. Hasta que la persona de todo corazón nos otorgue el perdón. ¿Qué sucede en ese momento? Que a mí me saca de la cárcel la persona. Dice que ese es el verdadero ayuno, dejar libres a los cautivos. Amén, Isaías 58. Cuando tú tienes el verdadero ayuno, tú dejas libres a los que te han hecho algo, inclusive a los que no nos piden perdón también. Les otorgamos el perdón para que no estén más en la cárcel. Pero ¿qué sucede? Que si esa persona me otorga el perdón, me saca de la cárcel, pero esa persona es libre de los verdugos. Se pone esto bueno, la sociedad se arregla, la iglesia se arregla, dejamos de estar viviendo mal como ha pasado tanto tiempo. Comienza algo maravilloso. Amén. Comienza algo precioso. Y el Señor le dice, por cuanto no perdonaste esa deuda, yo tampoco te perdono la tuya. Ya conocemos de memoria lo que dice la palabra en la oración. En Mateo 6, cuando el Señor dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos el pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. ¿Sabe qué nos pone a repetir el Señor? Y nos toca repetirlo. Nos pone a repetir que nos comprometemos a perdonar. Y que sabemos, que somos conscientes que si no perdonamos, no nos perdona. ¿Y cómo termina ese párrafo de Mateo 6? Diciendo, porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará las vuestras. Así termina esa instrucción. Y dice la palabra, no le debáis nada a nadie. ¿Sabe qué cosa debemos? Debemos el perdón. Que personas nos han pedido perdón y necesitamos darles el perdón. Necesitamos perdonar. Necesitamos no estar en deudas con nadie. Esa es otra forma de pensar en las deudas. Rápidamente, el tercer punto, el dulce don de la convicción. El dulce don de la convicción. Juan 16, 8 al 11. Es un don. Mira que los jóvenes acá, tanto Juan David como Daniel, estaban ilustrando algo. Y vimos cómo este personaje que creía que no tenía deudas se convence y se humilla y dice, yo no sabía que debía tanto. Hay algo que nuestro enemigo hace y yo le pido a Dios, a nuestro Dios, que reprenda al diablo. Él oculta las deudas de nuestros ojos para que estemos por ahí campantes como si nada, para que estemos por ahí como arrogantes, yo no debo tanto. Mire que cuando el Señor le ofrece a unos judíos libertad, ellos se ofenden y dicen, ¿libres de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Cuando el Señor dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mire, hermano, de verdad que las personas se enojan cuando uno le dice, mire, usted no anda bien. ¿Cómo así? Lo único que he hecho es servir. Lo único que he hecho. Mire, hermano, cuando la persona cree buena es un problema muy grave. No hay bueno ni uno. Ya lo dije, ya lo dice la Biblia en todas partes. No hay bueno ni uno. Todos somos malos. Y cuando la persona cree que no hace tanto daño, Dios mío, no es consciente de su deuda. Mira como dice aquí en Juan, por favor, es algo lindo. Y cuando Él venga, Jesús en el contexto dice, yo me voy, pero les voy a enviar otro ayudador, alguien que va a estar con ustedes. El consolador, que la palabra griega es paracleto. Paracleto se le decía en la antigüedad a un abogado que sí estaba en la audiencia y sí defendía a su cliente con alma, vida y sombrero.
Eso era un paracleto en la historia. Antes que el Espíritu Santo se llamara paracleto, así se llamaba un abogado responsable, un abogado profesional, un abogado que estaba en el juicio y estaba puntual y estaba con toda para defenderlo. Ese es el Espíritu Santo. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Aquí está el pecado. En el versículo 9, ahí está el pecado. En el 10, perdón. Sí, ahí está en el 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. ¿Qué quiere Jesús? Cuando Él dio la vida, cuando Él dijo consumado es, cuando Él dijo pagué la deuda, terminé la obra, todo está completo. ¿Qué quería el Señor? Que creyéramos en esa verdad, que creyéramos en Él. Y el Señor dijo: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, esa bendita tercera persona de la Trinidad, viene para convencernos, para convencer al mundo, al incrédulo. Puede que en la iglesia haya incrédulos, entonces nos va a convencer de pecado porque no le damos crédito a todo lo que Jesús dijo. No creer en Jesús es el pecado que lleva a la condenación. No creer en Jesús es un problema. Algunos se pueden engañar religiosamente diciendo: uy, yo estoy en la iglesia hace tantos años. Claro que yo creo en Jesús, pero si no estamos actuando como Él dice, es una forma de no creerle. Cuando nuestra vida no es consecuente con la verdad, no estamos creyendo. No estamos creyendo. Cuando alguien mira en un supermercado la fecha de vencimiento de un enlatado y si está pasado, hasta hace el reclamo y le dice a alguien en el supermercado, o si es una persona más ordenada, más consciente, llama al supervisor y dice: vea, esto está vencido. Pero si tiene 2, 3 meses o un año, se lo lleva y se lo come tranquilamente con toda su familia. Comen ese producto porque le da crédito a lo que dice esa fecha impresa ahí en un empaque, en una lata. Le da crédito y actúa de acuerdo a lo que ahí dice. Actúa con tranquilidad, con gozo. Amén. ¿Usted cuántas veces ha mirado una fecha de vencimiento y dice: ay, se lo toma tranquilo? Y si está pasado y se toma un sorbo y dice: ay, ay, ya tomé, porque cree que le va a hacer daño. Ya sabe. Usted actúa tranquilamente de acuerdo a lo que cree. Nosotros tenemos que creer más en Dios. El versículo 10 dice: bueno, ya saben, de pecado por cuanto no creen en mí. El 10 dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa esto? Dice: no vuelvo, no me ven más, voy a volver pero en otra condición. Por ahora no vuelvo más, terminé la obra, la acabé, voy al Padre, no tengo nada más que hacer aquí, terminé todo, pagué todo. Aleluya. Y el Señor estableció una justicia divina para que podamos ser libres, una justicia por gracia, una justicia de amor para que podamos ser libres de toda opresión. Amén. Y por último, el 11 dice: de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Jesús juzgó y condenó a Satanás cuando murió en la cruz. El juicio es serio. Satanás va a ir al infierno eternamente por ser el precursor, el impulsador del pecado. Nos dice: es real el juicio es serio contra el pecado. Y el Señor dice: escapen del pecado, escapen de esas deudas, salgan, no tienen por qué seguir acumulando deudas de pecado de ninguna forma. Y por último, el cuarto punto dice: Dios quiso hacer cuentas anticipadas. ¿Recuerdan el texto que nos leyeron? Un rey quiso hacer cuentas con su siervo. Y yo este punto le digo a mis hermanos: Dios quiso hacer cuentas anticipadas. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El contexto dice: ustedes han pecado, sus fiestas religiosas son con base en pecado, hay injusticia en los sacerdotes, en los jueces, en las autoridades civiles, en las autoridades espirituales. Y luego dice: Señor, venid luego. Ese luego es ahora mismo. Vengan ya, vengan ya. Es un llamado, es un imperativo, es una invitación, es una generosidad. Vengan ya, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, que es un color intenso que se ve desde lejos, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Si quisierais, esto es de querer, esto es de recibir la gracia, amén. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Levante su manito los que quieren el perdón de Dios hoy y estar a cuentas y estar sin una sola deuda. Gracias. Si quisierais, y dice, si quisierais, el versículo anterior, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Ahora el 20, mira esto, y ahí no estamos nosotros. Diga conmigo, yo no soy parte de ese versículo. Dice, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Nosotros no vamos a estar ahí, porque nosotros sí queremos el perdón, tanto recibirlo como darlo. Amén. Nosotros, esa es la buena noticia, iglesia. Dios me quiere dar un paz y salvo. Uy, yo cómo sería de feliz, y soy feliz, pero cómo sería de feliz con el paz y salvo de los bancos. Aleluya. 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 Paz y salvo en todo, en todo. Cierre sus ojitos y oramos, por favor. Mi Señor, estoy agradecido. Mucho, mucho, mucho. El comentario que me envió Pastor Juan Pablo ayudándome, dice, iglesia, escuche ahí con sus ojitos cerrados. Dice que esa deuda de 10,000 talentos solo la podía pagar un rey. ¿Se necesitaban cuántos camellos? ¿Cuántos? ¿10? Más de 1,000 camellos fuertes para cargar todo ese oro, toda esa plata. Más de 1,000 camellos fuertes, vigorosos. Dice una comparación allá, un comentario bonito, para pagar esa deuda. Y esa deuda está pagada. Necesitamos revisar. Necesitamos no seguirnos dejando chantajear por el diablo, por pecados no confesados, por guardados. Aunque duela, vamos a tener que mover algunas cosas. Eso sí, asesórese para no cometer imprudencias, pida consejería. No vamos a decirle a una persona, oiga, yo hice tal cosa en tal año. Pida consejería, porque necesitamos saber cómo hacer esto para no cometer un error y alborotar un avispero. Pero sí tenemos que arreglar cuentas viejas. Sí tenemos que saberlo hacer. Sí tenemos que buscar el perdón perfecto. Que no quede esa colita de deuda. Por favor, el que dice, no, yo ya me puse a cuentas, tenga cuidado, que a veces somos muy, muy autosuficientes. A veces somos muy arrogantes y hasta nos da mal genio que alguien nos insinúe que hay deudas vivas, hay deudas por ahí vivitas y coleando. Uy, hermano, yo como pastor tengo que ver el enojo de las personas cuando le digo y le pregunto con amor y con ternura, ¿no será que tienes algo por ahí pendiente? Ay, pastor, no sé qué. De una vez el enojo de la persona, de una vez, porque dice, no, si estoy cansado de arrepentirme, ya he orado, he ayunado. Hermano, hay que saberlo hacer. Hermano, hay que saber recibir el perdón. Hermano, no hay que dejar nada pendiente. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra, al que respeto, respeto. No debáis nada a nadie. Dios mío, gracias. Gracias porque pagaste todas nuestras deudas. Y en ti está la opción totalmente abierta de ir y ponernos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas, dice el Señor. Si quieres, comeréis del bien de la tierra. Si quieres ese perdón, si quieres esa vida, pero no olvides, no puedes andar jugando a que Dios te perdone y tú no perdonar. Ese juego no lo hagas más nunca. Nunca más hagas ese juego. Ese juego es terrible, espantoso. No tiene ninguna razón de ser ese juego en nuestras vidas. De que Dios me perdone, pero yo no perdono. Hay que perdonar totalmente a todas las personas. Totalmente, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, la gravedad que haya sido, hay que perdonarla. Si la persona pide perdón, mejor todavía. Pero si no, no podemos estar con esa persona en la cárcel, porque yo estoy en manos de verdugos. Necesitamos perdonar. Necesitamos otorgar el perdón. Necesitamos comprender la gracia.
Necesitamos recibir la gracia con toda la abundancia del Señor. Aleluya. Dios me quiere sin deudas. Diga esa frase conmigo: Dios me quiere sin deudas. Yo siento mucha ternura cuando digo esa frase. Yo, Alberto Correa, me siento tremendamente bendecido cuando sé que Dios me quiere sin deudas. Me quiere limpio, un paz y salvo, una hoja de vida sin tacha, una vida arreglada. Él perdona, pero acuérdese que Él pagó la deuda, no la condona así nomás. Él la pagó, está paga, consumado es, consumado es. El Señor consumó esta obra, la terminó. Oh, la palabra consumado en el diccionario secular es algo bello. Mira la palabra, aún del diccionario, un poco combinado con el diccionario bíblico. Esta palabra se aplica como intensificación a una cualidad o a la persona que posee e indica que dicha cualidad está en su máximo grado. Cuando Jesús dijo consumado es que llevó a su máximo grado su amor tierno, perdonador. Él llevó a su máximo grado sus virtudes. Él llevó a su máximo grado su amor. Él dio la vida, Él derramó su sangre. Él pagó, Él pagó, Él pagó. Y ahora nos quiere en sus manos preciosas, para que Satanás no nos engañe más y andemos con deudas vivas sin necesidad de seguir en deuda. Vamos a pagar todo. Vamos a que Dios sepa cuál es nuestra deuda. La palabra es clarísima cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso, pero el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. El que lo encubre no prospera, el que lo confiesa será perdonado. Gracias, Dios. Con sus ojitos cerrados, hable con Dios y dígale algo. Le aconsejo que le diga en los próximos minutos, horas, tal vez días, a más tardar días: voy a ponerme a cuentas, voy a revisar qué cosas no están arregladas, qué pecados no han sido confesados. ¿Sabía usted, ahí con sus ojos cerrados, por favor? ¿Sabía usted que a Satanás le conviene que nos olvidemos de confesar pecados? Porque la Biblia es clara: si los confesamos, hay perdón. Dios mío, gracias. No podemos negar el pecado, no podemos encubrir el pecado, no podemos tergiversar el pecado, no podemos darle nombres, no podemos justificar el pecado. Debemos confesar el pecado y apartarnos del pecado. Muchas gracias, Dios. No sé si puedas ahí darle gracias a Dios y tal vez sonreír de satisfacción. ¿Sabe qué otra cosa significa consumar? Satisfacer la ley 100%. Ya el Señor satisfizo la ley, ya pagó. Siéntase libre y asegúrese en los próximos minutos, horas, tal vez días, de no quedar con ninguna deuda. La tierna voluntad de Dios es: no le debáis nada a nadie, solamente el amaros unos a otros. Por ahí dice la Biblia: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. No le debas a Dios la honra, no le debas a Dios la adoración, no le debamos a Dios la gratitud. Vamos a ser mucho más gratos. ¿Cuántos pueden decir amén, por favor? Vamos a ser mucho más gratos, más agradecidos con un pan que Dios nos dé, con una ayuda, con una mano que nos da todos los días, nos sana, nos ayuda, nos protege, nos guarda. Más gratitud, no deberle gratitud a Dios, no deber nada a nadie. Muchas gracias. Padre, salimos de este lugar con la plena convicción y sabiendo que el Espíritu Santo seguirá trabajando en nosotros para convencernos de la deuda y convencernos que fue pagada. Aleluya. Convencernos de tres cosas: que tenemos deuda, que la deuda es
es serio, es grave ese problema. Y la tercera convicción de que esa deuda ya fue pagada. La justicia divina, el reino de Dios y la justicia de ese reino. Aleluya. Te alabo, Padre. Te alabo. Me gustaría que usemos unos segundos para que todos le demos gracias a Dios. Póngase en pie y le damos gracias a Dios, iglesia. Con sus manos, con su voz, batiendo las manos, decimos gracias, Dios. Gracias, gracias. Levante sus manos para Dios y dele gracias a Dios. Dele gracias al Señor por ese amor tan grande. Mire, dé gracias porque vamos a quedar a cuentas con todo el mundo. A cuentas con Dios mismo. Alabado.